RPP se ha comprometido desde el inicio de la pandemia con un tema que discernimos a tiempo como prioritario: la situación de los niños, los adolescentes, los escolares en las condiciones de confinamiento y de restricciones que se nos impuso. Organizamos por eso varias iniciativas y varios foros tratando de orientar a las familias peruanas sobre lo que significó un desafío inédito en nuestra historia: niños en las casas y las clases a distancia vía digital. Ha llegado el momento de hacer un balance de lo que hemos aprendido y al mismo tiempo mirar cómo se han reiniciado las clases presenciales o semipresenciales, y para eso hemos invitado a un conjunto de especialistas y de testigos que nos harán comprender cómo a nivel nacional nuestro país ha vivido esta semana los días últimos del plazo que se dio para que todos los niños vuelvan a clases en la medida, naturalmente, en que la infraestructura escolar lo permitiese. Sabemos, Mabel, que en esta materia han habido muchísimas deficiencias. Ahora comenzamos con un primer invitado, Mabel. Así es, vamos a conversar con Ángela Bravo. Ella es vocera de la UNESCO y exdirectora de Educación Secundaria y Primaria del Ministerio de Educación. Señora Bravo, muy buenos días. Buenos días, Mabel. Buenos días, Fernando. Buenos días a todo el público de RPP que nos escucha. Desde el 14 de marzo y de manera paulatina, millones de alumnos han regresado a las escuelas. ¿Qué porcentaje de ellos han regresado? Pero también nos preocupamos por aquellos que no han regresado y particularmente por ellos. ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Por qué no han tenido la oportunidad de regresar a las escuelas de manera presencial? Así es, Mabel. De hecho, desde la UNESCO Perú hemos estado desde el inicio del cierre de las escuelas insistiendo con la reapertura. Hemos sido uno de los pocos países de la región que mantuvo las escuelas cerradas durante 2 años y por ello nos da bastante alegría y felicitamos el esfuerzo de todos los actores involucrados en esta reapertura, incluido el grupo RPP, la sociedad civil, las propias escuelas y el Ministerio de Educación. A la fecha, según el reporte del Ministerio, el 85% de las escuelas están abiertas. Sin embargo, cuando vemos el mapa desagregado, vemos casos como Loreto, Piura, Lambayeque, donde hay una apertura del 60%, o casos más críticos como La Libertad, que ha reportado un 30% de escuelas abiertas. El otro punto que tenemos que tener en consideración, que esto implica que la escuela haya abierto, no que las jornadas estén completas. Algunos chicos, chicas, niños, niñas siguen yendo por horas al colegio o algunos días de la semana. Y eso no es una presencialidad plena y tenemos que trabajar para ir hacia esa presencialidad plena, que es el derecho a la educación que merecen estos estudiantes. Es decir, ese 85% no es tan fiable en términos absolutos. Pero ¿qué pasa con ese otro 15% que no ha regresado a las escuelas? ¿Cuáles son los motivos? ¿O debemos considerarlos entre aquellos que se vieron excluidos del sistema escolar durante la pandemia? Sí, tenemos que considerar que esta data del Ministerio es sobre locales escolares, no sobre matrícula. Entonces estamos viendo el 85% de los locales escolares y eso corresponde a una matrícula bastante elevada. Tenemos más o menos 8 millones de estudiantes en el país, estamos cerca de 6.000, 7 millones ya en las escuelas. Son las escuelas más pequeñas. En el caso de la selva, por ejemplo, muchos de los casos se dan porque no se ha podido contratar el personal docente, cosa que no es algo a raíz de la pandemia, sino que veníamos arrastrando estructuralmente esta problemática de no apertura por el tema de no tener personal contratado a tiempo, pero también en el caso de la costa norte tenemos el efecto todavía increíblemente de la reconstrucción con cambios que se viene trabajando aceleradamente, pero que no se ha podido cumplir a tiempo, ¿no? Entonces muchos locales escolares no han podido abrir porque no tienen infraestructura habilitada en este momento y no se ha gestionado con tiempo alternativas. Esto también se suma a que en algunas regiones, por ejemplo el caso de Piura, las autoridades locales, las autoridades regionales, no impulsaron el retorno en 2021, que ha sido una buena experiencia para las escuelas que ya habían reabierto, que ya habían probado protocolos y que no han empezado de cero, ¿no? Entonces esa demora ha hecho que empecemos recién este año con la reapertura y no tengamos la oportunidad de probar protocolos, de poder ver cómo nos va con la reapertura en 2021. Así que hay componentes ahí de gestión, de contratación y también de infraestructura que están haciendo imposible que todos retornemos al 100% aún, y tenemos que considerar este grupo importante que no tenemos la cifra, que está en esta semipresencialidad, ¿no? Que todavía no podemos asegurarles presencialidad completa por el tema del aforo, en este caso, sobre todo en las escuelas urbanas. Ahora bien, ¿qué política de acompañamiento psicopedagógico se ha diseñado para que los niños que se habían desacostumbrado al colegio
acudan ahí con alegría, como el medio natural para adquirir conocimientos, pero al mismo tiempo para alternar con sus compañeros y amigos. Esto es un desafío para los niños en general, pero un sector significativo de ellos ha perdido parientes, padres, madres, hermanos, y en algunos casos están cuantificados los dos padres. ¿Qué es lo que se ha previsto en nuestro país y en otros? Porque usted representa a una agencia internacional de la ONU, la UNESCO. ¿Qué se ha previsto para que esos niños entiendan qué significó el horror que hemos vivido nosotros como adultos, pero ellos a su manera como niños? Así es, Fernando. Este es un dato que no tenemos que dejar pasar. El Perú es el país con más huérfanos a raíz de la pandemia. Eso quiere decir que en casi todas nuestras aulas tenemos a alguien que ha perdido un familiar cercano, un cuidador inmediato, y que incluso los adultos cuidadores, los docentes, los padres de familia, hemos tenido también duelos, ¿no? Situaciones complicadas por las que hemos pasado en esta pandemia. Eso genera un retorno con un nivel de movilización emocional muy fuerte, que se vincula también al tema de haber perdido la interacción, el poder trabajar con otros, el poder respetar los espacios, el poder interactuar y resolver los conflictos. También es un tema que hemos tenido en reto por estar en esta educación remota tanto tiempo. Lo que estamos sugiriendo desde la UNESCO, y ustedes a través de nuestras redes sociales pueden encontrar esta información disponible, es trabajar dos estrategias importantes. La primera es que empecemos con una acogida extensa, una acogida ampliada. Normalmente las escuelas hacen jornadas de bienvenida los primeros días, donde nos encontramos, donde nos contamos cómo estamos. Sin embargo, lo que estamos proponiendo a nivel de UNESCO es que podamos hacer una acogida ampliada. Tomemos un mes y medio de clases para poder hacer actividades que alternen la parte cognitiva, la parte del aprendizaje, con la parte emocional. Básicamente concentrándonos en dos razones: desmovilizar el duelo, resocializar a las personas, porque tenemos que aprender a volver a vivir como sociedad, a vivir como entorno en la institución educativa, y trabajando el diagnóstico de aquellos casos donde la escuela va a necesitar soporte, ya sea del centro de salud comunitario, ya sea de un psicólogo o ya sea el soporte también de la familia. Entonces, hay una acogida larga que tenemos que trabajar en estos primeros meses, ¿no? Algunas escuelas han optado por traer a los niños y empezar con las tareas, empezar con los exámenes de conocimiento, que en verdad es muy importante también porque la brecha de aprendizajes es muy profunda y no podemos dejarla pasar. Sin embargo, si no estamos bien emocionalmente, si no estamos con vínculos seguros, con vínculos de apego conectados con nuestros profesores, no aprendemos. Así que tenemos que ahí revertir un poco la fórmula. Señora Bravo, no solamente es la inestabilidad emocional producto de todo lo que sucedió durante la pandemia, el alejamiento, las muertes, la crisis, sino también niños que se han visto sometidos a violencia familiar. Y en su momento, la escuela se convertía en una válvula de escape, donde inclusive los maestros se convertían en salvadores de los niños. Hay un déficit importante en nuestro país de psicólogos. Yo quisiera, por favor, que profundice en eso y también en la misma atención que los maestros deben darle a ese asunto, a la violencia familiar, hoy que los niños regresan a la escuela. Pero, por favor, conversemos de esto tras escuchar a nuestros anunciantes. Son las 9:15. Volvemos. Vocera de la Agencia Especial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Ángela Bravo, tiene una experiencia también en el Ministerio de Educación en el Perú, y a ese título nos ha dado algunos alcances importantes sobre lo que hemos vivido durante los 2 años de pandemia, lo que estamos viviendo a medida que se han ido haciendo posible el retorno de los chicos a las escuelas. Y usted enfatizó en el aspecto acogida larga, bienvenida larga. No se trata solamente de conocimientos, se trata de crear un espacio en donde los chicos se sientan en confianza y sientan que están viviendo ahí algo bello, algo formidable. Aprender a conocerse uno mismo
y a establecer relaciones con los demás. ¿Qué datos tiene usted sobre la manera como este retorno a clases se viene llevando a cabo en el Perú? Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, el retorno, como mencionas, ha sido motivo de mucha alegría, de mucha emoción en las comunidades educativas. En el reporte que hemos hecho de mapeo de la UNESCO hemos identificado en casi todas las escuelas con las que nosotros trabajamos en el programa Horizontes, que es nuestra intervención principal de secundaria rural, ha habido este espacio de acogida, ¿no? Ha habido estas jornadas de juego, de trabajo psicopedagógico, de trabajo a través del arte, a través de la expresión corporal, incluso de los adolescentes, de los niños, para poder conectarse de nuevo con este vínculo de la escuela, ¿no? Esta acogida larga, que tenemos unas recomendaciones en todas nuestras redes sociales para poder hacerla con mucha más efectividad, con muchas más ganas, también con la mirada más técnica, que a veces necesitamos en la escuela un soporte para poder trabajar esos puntos específicos, sobre todo el acompañamiento emocional y el bienestar desde la acogida y el vínculo. Los tenemos a disposición de toda la ciudadanía en todas las redes sociales de la UNESCO. Nos han permitido que varias escuelas estén en esta línea. Sin embargo, también hemos identificado los otros casos, ¿no? Escuelas donde de repente, por este afán de tratar de trabajar de frente a la brecha de aprendizaje, hemos ido al lado académico cognitivo, ¿no? Entonces tenemos ahí que mediar, y primero el vínculo, primero la acogida, primero sentirnos bien, sentirnos conectados para aprender. Y antes de entrar al aprendizaje en sí, cuánto se ha perdido y cuánto se puede recuperar en los próximos meses, yo le consultaba por la falta de psicólogos en los diferentes colegios de nuestro país. De alguna manera, el Ministerio de Educación capacita a los profesores para poder contener a los niños, sobre todo aquellos que son víctimas de violencia familiar. Así es, Mabel. De hecho, bueno, el Ministerio de Educación, a través de toda la mirada de la protección del estudiante y el bienestar del estudiante, tiene protocolos para poder hacer que la escuela actúe ante un caso de violencia, ya sea física, psicológica o sexual, cometida por cualquier adulto, cualquier persona contra un niño o un adolescente Hay un protocolo y una ruta muy clara de cómo se hace el seguimiento con la familia, el trabajo con la demuna, el trabajo de la denuncia y el acompañamiento también de reparación para la persona. Sin embargo, lo que tenemos que distinguir ahí es que los docentes, en nuestra formación, digamos, inicial, nosotros llevamos psicopedagogía del desarrollo sobre todo. Sin embargo, la parte especializada del tratamiento psicológico, del tratamiento de acompañamiento a un problema, por ejemplo, reparación de un duelo profundo o una situación de violencia, o de repente incluso una situación de un problema mental, que han aumentado muchísimo los casos de ansiedad y estrés, sobre todo en adolescentes y niños pequeños en esta pandemia, las tiene que trabajar un especialista. Y ahí sí tenemos un reto muy grande. Según la Contraloría, en 2019, solo 2 de cada 10 colegios tenían un psicólogo en la escuela. El Ministerio desplegó una red en 2019 de psicólogos itinerantes que siguen trabajando, digamos, en el ámbito de un UGEL, y uno puede hacer derivaciones, pero no es universal. No se ha llegado a todo el país, no se ha llegado a todas las escuelas. Y no tenemos suficientes psicólogos tampoco en el país para poder atender, digamos, esa demanda, ¿no? No podríamos, si quisiéramos, si tendríamos el presupuesto ideal, poner un psicólogo en cada institución educativa. Lo que tenemos que fortalecer ahí son las redes comunitarias de salud mental. El MINSA tiene un rol importante ahí, que tiene que trabajar de la mano de educación y poder acelerar los protocolos de derivación, para que cuando votemos lo que podemos hacer desde la escuela, que es el acompañamiento, digamos, más desde el vínculo psicopedagógico, desde el acompañamiento de sentirnos seguros, de hablar del tema, de poder generar vínculo de confianza, volver a socializar, volver a estar bien para aprender, que es lo que nos corresponde a los docentes, podamos derivar con efectividad a un espacio donde los niños, niñas y adolescentes sean atendidos por un especialista. Y ahí es donde tenemos un reto intersectorial que no hemos visto tan activado, lamentablemente, en este retorno. Señora, nos ha dicho usted que hay que diseñar un largo periodo, un mes y medio, dijo, de acogida especial. Naturalmente que las escuelas deben permitir la adquisición de conocimientos, matemáticas, lenguas, ciencias, historia, pero hay que pensar en otras actividades escolares vinculadas al deporte y a las artes, que en este momento más que nunca permite la expresión de cosas insospechadas del interior, del alma de nuestros hijos. Estoy pensando naturalmente en pintar, dibujar, ya sabemos cuánto se expresa uno a través de eso, pero también en la música. Y lo digo yo, que sufrí cuando era niño, que me prohibieron cantar y ser parte del coro de mi clase porque no estaba capacitado. Hoy sabemos felizmente que todos podemos cantar si el profesor es bueno y hace bien cantar, y hace bien cantar en un coro. Yo quisiera saber de su parte como UNESCO, ¿qué énfasis, qué instrucciones hay para que estas actividades deportivas y artísticas tengan
un mayor énfasis que de costumbre, porque eso ayudará al bienestar de nuestros hijos. Así es, Fernando. Es un tema muy clave el poder trabajar la priorización de las competencias, porque recordemos que ahora en el Estado peruano hemos adoptado la tendencia global de trabajar una educación por competencias, competencial. Y cuando hacemos un saber complejo competencial, tenemos el conocimiento, pero no es el centro del conocimiento. Activamos el conocimiento a través de nuestras capacidades y a través de nuestras emociones. Así podemos ser competentes. Por ejemplo, si tú eres competente ahora en cantar, es porque has desarrollado el conocimiento de que puedes hacerlo, la capacidad de poder hacer la expresión de la voz y también la emocionalidad que está vinculada a poder cantar, que te da una satisfacción. Entonces, cuando nosotros vemos el aprendizaje de esa manera, completo, integral, por competencias, no tenemos que preocuparnos si es que cuando estamos haciendo una actividad más lúdico-artística, no estamos trabajando de repente matemática o comunicación. Porque, por ejemplo, cuando trabajamos un juego, estamos trabajando indicaciones, estamos trabajando secuencias. Podemos hacer un juego basado en la matemática, como por ejemplo correr por el patio y medir el espacio a través de nuestros pasos. Hay diferentes estrategias que la escuela puede trabajar en este enfoque por competencias, en una mirada de educación más integral, más profunda, en el cual no tiene que decir yo compito las horas de arte o las horas de educación física o las horas de cuerpo o juego libre con las horas del aprendizaje formal, en donde nos imaginamos a los niños sentados hacia adelante mirando a la pizarra, ¿no? Entonces, esta mirada del juego lúdico, de la mirada del juego libre, del juego estructurado, son estrategias que los docentes hemos ido adquiriendo en los últimos años y que tenemos que enfatizar en este momento. Porque en este mes de la acogida extendida, en este mes y medio de acogida extendida, a través de esas experiencias también podemos empezar a medir cómo estamos a nivel de aprendizaje. Y ahí, como mencionaba Mabel, la brecha es muy grande. 2 años de cierre de escuelas, por más que hayamos tenido todo el esfuerzo tan grande de mantener la interacción, el vínculo en el aprendizaje, no han logrado los aprendizajes porque la mediación, la interacción que hace el docente con una pregunta, siguiendo el proceso, viendo el resultado del producto, no se puede reemplazar de manera remota. No hemos podido tener eso. Y esa brecha es muy grande, muy profunda de revertir. Señora Bravo, y en ese sentido los profesores van a encontrar que una misma aula pues tiene alumnos cuyos avances son desiguales, ¿no? Probablemente en un aula de tercero de primaria hayan niños que no saben multiplicar o no saben restar muy bien, porque, valgan verdades, estos 2 años han sido muy, muy difíciles. Ya yendo al aprendizaje clásico por el que los padres también se preocupan, ¿cuán flexible es la currícula propuesta para este año? Para que los niños no se sientan frustrados tampoco. Así es, ahí lo que tenemos que reconocer es que nosotros partimos de una mentalidad de escuela donde agrupamos a los niños por edad y como están por edad asumimos que todos tienen más o menos el mismo nivel de aprendizaje. Sin embargo, cuando vemos esto, no solo antes de la pandemia, sino también con el efecto de esta brecha que se ha profundizado, cuando veíamos el resultado de la evaluación censal de estudiantes, veíamos que no todos los niños están en el estándar que les corresponde de grado para ese aprendizaje, sino pueden estar o más arriba o más atrás. De hecho, en segundo de secundaria, el 20% de los niños estaban en el estándar, por ejemplo, en comunicación, comprensión lectora, pero el 80% estaba o en sexto de primaria a nivel de aprendizajes o en cuarto de primaria a nivel de aprendizajes. Esto con data de antes de la pandemia. Más la brecha profundizada, la verdad que vamos a estar en una situación bastante crítica, es que yo como docente llego a mi aula y espero que los estudiantes estén en lo que dice el currículo prescrito, en lo que dice el papel. Lo que tenemos que hacer es hacer diagnósticos de nivel real de aprendizaje. Y de hecho saludamos que el Ministerio de Educación ya está tomando este tema, ya está tratando de ponerlo con herramientas concretas de evaluación diagnóstica, de estándares de aprendizaje que ya tiene el currículo del 2016, que nos permiten ubicar a los estudiantes en qué saberes ya tienen un estándar adecuado a su nivel, adecuado a su grado, digamos, asignado por edad, y en cuáles están por debajo y necesitan soporte. Ahí lo que tenemos que hacer es trabajar de manera flexible, muy, muy flexible. Tenemos que pensar el estándar de aprendizaje real, lo que sabe el estudiante, lo que necesita aprender para poder llegar al nivel real. ¿Pero está propuesto así por el Ministerio de Educación? Sí, así está felizmente en las nuevas normas y de hecho el currículo nacional anterior ya hablaba de estándares. Lo que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad de que porque un niño está en el grupo de, no sé, segundo de secundaria, tiene que saber lo de segundo de secundaria y solo enseño lo de segundo de secundaria. Si el 80% de mi clase no necesita eso, necesita lo de sexto de primaria, yo estoy enseñando para las carpetas, no para los estudiantes. Esa mentalidad es muy difícil de romper porque además hay una demanda de no vamos a terminar el colegio completo. Lo que tenemos que asegurar es afianzar los saberes y con eso los chicos se nivelan. Hay muy buenas experiencias internacionales de enseñar al nivel real de aprendizaje que nos permiten ver que esto es posible. Los chicos se nivelan y empiezan aceleradamente a ponerse de nuevo en el estándar. No es decir que vamos a perder, no vamos a retroceder, sino reconocer
qué necesita cada niño, qué necesita cada estudiante. Y para eso el maestro necesita más recursos y necesita más tiempo en aula, más tiempo para preparar su clase, y ahí es donde tenemos que trabajar y activar las políticas educativas. Señora Ángela Bravo, muchas gracias por su participación en nuestro programa especial sobre la vuelta a clases presenciales. Le agradecemos el acompañamiento que ha dado a todo este proceso desde su cargo en la UNESCO, que se ocupa de la educación a nivel mundial, naturalmente, y ojalá que lo que ha dicho usted sea escuchado por maestros, directores y padres de familia para que este proceso se lleve a cabo con el mayor beneficio posible para los escolares de nuestro país. Que tenga usted muy buenos días. Muchas gracias por su presencia en RPP. A ustedes, gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestro programa especial sobre regresemos a clases, esta vez desde el punto de vista de la salud física. Y lo vamos a hacer con un especialista del Centro Nacional para el Control de Enfermedades, la Epidemiología y la Prevención, el doctor César Munaico.